Pues nada, mis queridos hermanos, después de este maravilloso tiempo donde hemos orado como iglesia por aquellos que van a dar ese paso de valiente, porque hoy en día hay que reconocer y poner y llamar cada cosa por su nombre. Hoy en día, en pleno siglo XXI, de que jóvenes vayan a dar ese paso de obediencia y vayan a ser bautizados, es de honra. Y hay que honrar al que honra a Dios. Así que, después de ese maravilloso tiempo de oración, donde hemos orado por ellos para que el enemigo no tenga suerte ni parte en la decisión que han tomado, y que todo lo contrario sea Dios bendiciéndolo, vamos a continuar, como no, con la palabra de Dios. Recordarles, mis queridos hermanos, los teléfonos móviles, ponerlos en modo avión, modo silencio, por el tema de que pueden interferir con las señales vía satélite con la NASA, como lo tiene ahí mi hermano. Es broma, no estamos conectados con la NASA, nos falta poquito, pero nada, todavía no. Y vamos a continuar con la predicación de la palabra del Señor. Así que el que tiene buen oído para oír, oiga lo que dice la palabra. Recuerda que la palabra de Dios siempre tiene una porción para cada uno de nosotros. Recuerda siempre la de predisposición de nuestro corazón. Porque no es lo mismo sentarnos ahí y oír pesadamente. Pesadamente quiere decir, qué tostón. Sabemos, ¿verdad? Todos hemos pasado por esos momentos. Y claro, no te enteras de nada y bueno, y no se te escapan 20.000 historias. A oír atentamente. A ser oidores de la palabra. Oidores quiere decir que prestemos atención a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Ten por seguro que Dios tiene un fragmento para ti. A mí siempre me ha pasado. Recuerdo, después de un tiempo donde pasamos un mal momento, fuimos a una iglesia, después de haber dejado la que estuvimos tantos años, por distintas circunstancias, no porque nosotros no fuéramos, sino que la iglesia se disolvió. Fuimos a una iglesia y resulta que llego a aquella iglesia con un hambre y una sed de la palabra de Dios impresionante. Yo quería nada más que palabra de Dios. Yo no pedía otra cosa, yo quería palabra de Dios. Yo lo único que oraba cuando entraba por la iglesia, que Dios mío me des palabra. Y me siento en aquella silla, yo ahí de extranjero, por atrás, calladito la boca. Y cuando empieza el pastor a hablar, Dios, parece que me estaba hablando a mí. Parece que me lo estaba diciendo todo ahí. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos capacita para oír, tener buen oído, es el hambre que tengamos de la palabra. Amén. Yo te estaba hambriento. Y esa palabra vino para mí como anillo al dedo. Es más, teníamos pensado en seguir visitando iglesias para ver, porque en Canarias tenemos la enorme fortuna de que cada 5 minutos en coche tenemos una iglesia. Hay muchas iglesias, ¿no? Teníamos pensado en seguir visitando iglesias, incluso de amigos. Y ese día dijimos, este es el sitio. Y la siguiente semana volvimos a repetir en el mismo sitio. Y volvió a ocurrir lo mismo. Y ahí nos quedamos. No visitamos nada más que una iglesia. Así que imagínate, Dios sí es bueno. Por lo tanto, a buen oidor, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Seamos sabios y entendidos, escuchemos bien. Así que vamos a comenzar de la mejor manera, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tener tu palabra, amado Dios, porque muchos desearían tenerla, Dios mío, y no la tienen. Te rogamos, Señor, que seas tú poniendo hambre y sed de tu palabra, amado Dios de nosotros, en nosotros. Que seas tú, bendito Padre Celestial, agudizando nuestros oídos, esos oídos espirituales, amado Dios, preparando nuestros corazones, para que esta palabra, bendito Dios de los cielos, no quede meramente aquí, en el pabellón auditivo, sino que sea tu Espíritu Santo, llevándolo a nuestro corazón y trayendo convencimiento por medio de ella, para que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Dios mío. Bendito Dios, utiliza este siervo inútil, estos labios extremadamente torpe, amado Padre Celestial, para que seas tú trayendo esa palabra de necesaria edificación para esta tu iglesia, para que seamos esa iglesia sabia y entendida, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y te damos ya anticipadamente gracias por ella. Amén y amén y amén. La semana pasada, mis queridos hermanos, voy a levantar la voz para que Amadeu y mi Emilia oigan. La semana pasada tuvimos una predicación que llevaba por título, hacemos memoria, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál llevaba por título? Sin mirar apunte, venga. No hay victoria sin batalla. Exactamente, no hay victoria sin batalla. Donde vimos que los cristianos muchas veces pecamos. ¿De qué? De ingenuos, siendo completamente, o por lo menos haciéndonos completamente ignorantes a esa cruenta guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor 24 horas, 7 días a la semana. Donde lo que está en juego, mis queridos hermanos, y tenemos que ser conscientes de eso, es la eternidad de nuestras almas.
la eternidad de todas las almas de las personas que poblamos este mundo. Y hacíamos un llamado a ser una iglesia sabia y entendida, consciente de que tenemos que librar mientras estemos en este mundo, mis queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos que librar una batalla, para la cual Dios nos ha dado todo. ¿Escuchaste lo que dije? Todo lo necesario para salir más que victoriosos, para ir, como nos declara las propias Escrituras, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque en Cristo, alejado de Él no, en Cristo, como hijos de Dios, somos más que victoriosos. Eso tenemos que entenderlo y practicarlo cada día. Continuamos esta semana. Esta nueva semana que por la gracia de Dios podemos reunirnos, podemos congregarnos en este mismo espíritu, entendiendo la necesidad que tiene la iglesia en estos postreros tiempos, en estos tiempos de dolores, de estar apercibida, quiere decir de estar preparada para lo que vendrá, aprovechando ahora que podemos bien el tiempo. De ahí el título de esta predicación: Despierta tú que duermes. Vuelvo a repetir el título: Despierta tú que duermes. Y vamos a tener como texto de referencia, mis queridos hermanos, para ver dos llamados de Jesús para la iglesia de hoy en día. En este texto de referencia, Efesios capítulo 5, de los versículos 13 al 17. Efesios capítulo 5, de los versículos 13 al 17. Como decía, para ver dos llamados de Jesús para la iglesia de hoy. Recuerda que la palabra de Dios fue tan oportuna en el siglo I como lo es en el siglo XXI. Es la misma palabra, por cuanto Dios sigue siendo el mismo. Tenemos la Escritura. Te invito a que me acompañes a leerla, porque es muy importante que voy a matizar, a detallar determinados fragmentos. ¿Lo tenemos? Así dice la Escritura. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, mira la advertencia que nos trae la palabra: con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, nos llama la atención la Escritura, no seáis insensatos, sino por el contrario, entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Te animaría incluso a que memorizaras estos versículos. Son extremadamente importantes, son como un reflejo de lo que debemos hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Verdaderamente, mi amado hermano, lo que dice el texto que hemos leído, lo estamos viendo en los tiempos difíciles que está sucediendo, que están manifestándose alrededor del mundo. Estamos en los postreros tiempos, en los tiempos finales. Por lo tanto, la venida del Señor está cada día más cerca. El Señor viene y viene muy pronto. Vemos, ¿verdad? No tenemos más que encender nuestros televisores. No tenemos más que ver la noticia y vemos las guerras. Vemos los terremotos, cómo asolan distintos lugares del mundo. Vemos cómo se extienden plagas en naciones enteras. Y vemos cómo la apostasía, es decir, el negar la fe, va aumentando cada día en la sociedad alrededor del mundo. Y este mundo, no otro, se encamina al peor tiempo de su historia. Y esto no quiere decir que esté siendo pesimista, estoy siendo más que realista. A la luz de la palabra y a la luz de lo que ven mis ojos, recuerda que una de las cosas por las que podemos discernir todo es el sentido común. Los propios impíos, las personas que no creen, ven que las cosas no van a mejor, van a peor, ¿verdad?
Por lo tanto, el mundo va encaminado al peor tiempo de su historia, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después. Se encamina a lo que nosotros los cristianos conocemos como la gran tribulación. Y mientras ese tiempo llega, pregunto, nos deberíamos hacer esta pregunta: ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Tenemos, mis queridos hermanos, que comprender que la iglesia está en este mundo, primeramente para cumplir con la voluntad del Señor, para hacer luz, para dar testimonio de la salvación que Dios nos da por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para mostrarle al mundo el camino de la salvación. Pero tristemente, tengo que decir que la iglesia no está aprovechando bien el tiempo que tenemos. Este tiempo de gracia, mi querido hermano, en el cual nosotros vivimos, que algún día llegará a su fin. Recuerda, mi amado hermano, que hoy estamos más cerca, un día más cerca de lo que estuvimos ayer, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia decimos: sí, ven Señor Jesús. Maranata, el Señor viene pronto. Aleluya. Pero también tenemos que entender que es un día menos de gracia que le queda a este mundo. Y la iglesia, mis queridos hermanos, está dormida. Está siendo indiferente, por cuanto no está cumpliendo verdaderamente la misión que nuestro Señor Jesucristo, de sus propios labios, nos ha encomendado. Y tenemos, mis queridos hermanos, que saber que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una denominación. Entendámoslo. No estamos hablando ni siquiera del local, de estas 4 paredes que nos cubren, sino que estamos hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo. Es por eso que el texto que hemos leído, encontramos 2 llamamientos del Señor para la iglesia de hoy. Llamados del Señor para nosotros, para los que estamos viviendo en estos tiempos postreros, en estos tiempos difíciles. Veamos, mi amado hermano, cuáles son estos 2 llamados del Señor para su iglesia. Y no solamente los veamos, los escuchemos, sino los apliquemos cada uno de ellos a nuestra vida en particular y a nuestra vida como congregación. El primer llamado que vamos a ver en esta tarde-noche, mis queridos hermanos, es: despierta y cambia tu actitud de indiferencia y acomodamiento, como un día nos compartió el hermano Norberto. Despierta y cambia tu actitud de indiferencia y acomodamiento. Leemos en el versículo 14, que acabamos de ver, ¿no?, de Efesios capítulo 5, la primera parte, donde dice la palabra: despierta tú que duermes. Muchas personas, y esto lo sabemos, ¿no?, porque es voz populi, normalmente en cada familia suele haber alguno. Muchas personas, cuando están dormidas, pueden caminar. Incluso muchas personas dormidas pueden mantener conversaciones. Hasta llegan algunas, y eso me pasó a mí en una ocasión, que incluso pueden llegar a conducir vehículos. Yo recuerdo un día que, pensando que llegaba tarde al cuartel, fíjate tú cómo estaba yo con la cabeza, cuando me di cuenta estaba metido dentro del coche y mi madre diciendo: ¿a dónde vas? Y yo decía: ¿a cuartel? No, es domingo. Imagínate cómo estaba. Todo eso lo pueden hacer gente que están dormidas, pero no están conscientes. Ellos no están conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor. Ellos no están conscientes en ese momento de la realidad, sino que están profundamente dormidos. Están en ese estado que todos conocemos como sonambulismo, ¿verdad? Y tristemente la iglesia parece igual. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia parece que está dormida. De esa misma manera en la sociedad que habitamos. Porque vamos a nuestras iglesias, cantamos, oramos, escuchamos la palabra de Dios, pero no estamos conscientes de la necesidad espiritual de nuestro prójimo.
Y te preguntarás, ¿quién es mi prójimo? Aquel que tengo más cercano que no conoce a Cristo. Por ejemplo, aquel hermano, aquel primo, aquel familiar que no conoce las buenas nuevas de salvación. No nos damos cuenta, mis queridos hermanos, o no nos queremos dar cuenta, porque es que a veces me sorprendo, literalmente, de que siendo cristiano haya cosas que se nos escapen. No nos damos cuenta de que estamos viviendo en esos postreros tiempos y de que muchas de las personas, entiende esto que te voy a decir, abre bien tus oídos, de que muchas de las personas que conocemos y amamos van rumbo a una eternidad en el infierno si mueren sin Cristo. Te animo que en estos momentos traigas a memoria esas personas, traigas sus rostros a tu memoria, esas personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos, o debemos saber, que los que parten de este mundo sin Cristo para condenación parten, mis queridos hermanos. Y muchas veces parece que somos insensibles a esa cruda realidad. Y nosotros tenemos la solución. Pero estamos dormidos. Estamos siendo indiferentes. Tenemos, por lo tanto, que despertar, que ser conscientes que esta es nuestra responsabilidad. ¿Escuchaste bien lo que te digo? Es nuestra responsabilidad y es una responsabilidad de vida o muerte. Y créeme, mis queridos hermanos, cuando te digo que es de vida o muerte y que no estoy exagerando. La palabra, mis queridos hermanos, nos lo dice, ante lo cual no podemos ni debemos como cristianos, como hijos de Dios, ser indiferentes ni irresponsables, pues nos pedirán cuenta, como dice la Escritura. En Ezequiel, capítulo 3, de los versículos 16 al 19, dice de esta manera. Y escucha muy bien, la advertencia de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero también se traslada a nosotros. Dice de esta manera, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, es decir, al incrédulo, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido en su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero fíjate lo que dice el Señor a continuación. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Te lo voy a leer ahora en una traducción que se llama traducción al lenguaje actual, con un lenguaje más sencillo. Fíjate lo que dice estos mismos versículos. Pasados 7 días, Dios dijo, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú debes decírselo a ellos. Si yo les anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por su pecado. Pero continúa diciendo, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Tremenda advertencia que nos hace Dios en su palabra. Como acabamos de leer, demandará la sangre de aquellos que están a nuestro alrededor y no le hemos predicado la buena nueva. No le hemos predicado de que están en peligro, en un extremo peligro de morir sin Cristo. Porque el mañana no está prometido absolutamente para nadie. Hoy estamos, mañana no sabemos si estamos. La vida del hombre es como bruma en la mañana. Enseguida se disipa. Ante tantos casos, mis queridos hermanos, que vemos en la sociedad de violencia, de suicidios, de desintegración familiar, porque hoy en día, ¿verdad?
Parece que la familia incluso está mal vista. Siempre el objeto de el ataque, siempre el objetivo de los ataques del enemigo. En una sociedad donde la depresión parece que es lo común, la iglesia no puede ser indiferente. La iglesia no puede estar dormida mientras el mundo, mis queridos hermanos, todo lo que nos rodea se hunde en la desesperanza. Tenemos que comprender que ni los gobiernos ni las organizaciones sociales tienen el poder transformador que Dios le ha dado a su iglesia por medio del Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos, por lo tanto, que comprender que los gobiernos y las autoridades terrenales han sido establecidas por nuestro Dios, así lo declaran las Escrituras, para combatir y frenar la violencia y la maldad de la sociedad, en las ciudades, en nuestras comunidades. En Romanos, capítulo 13, de los versículos 3 al 5, dice de esta manera, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, seamos entendidos, mis queridos hermanos, de que solamente el Espíritu Santo, y todos hemos sido testigos por cuanto lo hemos vivido en nuestras propias carnes, solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón del hombre. Solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar a una persona en nueva criatura. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de esta manera, y este versículo casi todos lo conocemos de memoria, por cuanto es un versículo que, bueno, a todos nos hemos agarrado en algún momento a él, ¿verdad? Donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Recuerda eso? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia, por lo tanto, no puede seguir dormida teniendo ese poder transformador. No puede seguir siendo indiferente, teniendo por parte de Dios la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de transformar la vida de las personas por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 1, versículo 8, lo conocemos todos, ¿verdad? Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto no está hablando de una élite eclesial. Esto no está hablando simplemente de unos escogidos como pasaba en el Antiguo Testamento. Solamente un grupo era ungido con el Espíritu Santo. Esto nos está hablando a todos y cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos tenido esa fe y por lo tanto ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y esto nos da poder y nos capacita ¿para qué? Para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra particular Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, recuerda siempre recuerda estas mis palabras, mi amado hermano. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios anhela tanto usar a Edu tanto como usarme a mí, tanto usar a Cristina como usarme a mí, a Albino como usarme a mí. Dios ha escogido a nosotros como colaboradores suyos para la extensión de su reino y nos ha capacitado de todas las maneras posibles para que hagamos la obra que Él mismo nos ha encomendado. Amén. Dios no nos va a dar más de lo que podemos realizar, mis queridos hermanos. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Jesús no nos va a decir que hagamos algo que Él no haya hecho antes
y haya servido de ejemplo para nosotros. Tenerlo claro. Él nos revistió de poder y tenemos que vivir y ser conscientes de que somos contenedores del Espíritu Santo, del poder de Dios. Para ser primeramente testigos. Hoy en día nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque no vemos las manifestaciones como se veían en el siglo I. Porque dice la Escritura, estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Y si vieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá su mano y ¿qué? Sanarán. ¿Por qué no estamos viendo eso? Porque todas esas señales avalaban la predicación del Evangelio. Hoy estamos callados. No estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y de ahí viene el segundo llamado para la iglesia. Y este, mis queridos hermanos, es un llamado muy fuerte, por cuanto trae juicio. Ya no vivas una falsa apariencia de vida cristiana y de espiritualidad. Tiene que haber un verdadero avivamiento en tu corazón. Tiene que haber un verdadero avivamiento en tu corazón. La iglesia va a ser la imagen de lo que tú hagas. La iglesia va a ser el reflejo de tus anhelos, de tus deseos. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Muchas veces queremos llegar a un sitio y encontrar una iglesia perfecta cuando nosotros no estamos para dar testimonio. Mi amado hermano, dejemos las falsas apariencias. Podemos engañar al mundo, pero nunca, nunca engañaremos a Dios. Por lo cual, dice este mismo versículo 14 de Efesios capítulo 5, en su segunda parte. Hemos visto, despierta tú que duermes, y continúa diciendo, y levántate de los muertos. Esta palabra, levántate de los muertos, nos hace recordar, o por lo menos mientras preparaba esta predicación me hizo recordar las palabras del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Sardis, que podemos leer, y vamos a leer en el capítulo 3, versículos 1 y 2, donde dice de esta manera. Recuerda que es nuestro Señor Jesucristo hablando a la iglesia de Sardis. Recuerda, mis queridos hermanos, que muchas veces nos quedamos con que Jesús es amor, y ciertamente es amor. Pero la misma Escritura que también dice que Dios es fuego consumidor y que Dios no puede ser burlado. Entendámoslo bien. Muchas veces pecamos de ingenuo con nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, que todo el mundo tacha de plus, de peace, de paz, es el que le da esta advertencia a la iglesia de Sardis. Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escucha bien, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. En Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Escribe también al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha, yo sé todo lo que haces. Nancy, Dios dice, yo sé todo lo que haces. Y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate, vuelve a decir, vuelve a la vida. Despiértate y refuerza lo que todavía queda y está a punto de morir. Porque he visto que tus hechos no son perfectos delante de mi Dios. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. La carta, la radiografía a las iglesias de la época. Definitivamente, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis fue uno de los mensajes más duros de recibir. No solo a nivel
de iglesia local, sino también a nivel personal. Pero este era un diagnóstico. Si tuviéramos que hablar medicinalmente, como doctores, un diagnóstico exacto y verdadero, pues Él conoce, hablando de nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras obras. Porque para Él no hay nada oculto. Él es omnisciente, todo lo sabe. Recuérdalo bien. No hay nada en nosotros que Dios desconozca. Él nos conoce mejor de lo que nosotros algún día pudiéramos llegar a conocernos. Para Él no hay nada oculto ante sus ojos, mis queridos hermanos, aunque a veces actuemos de manera distinta. Él conoce qué pensamientos hay detrás de cada obra. Él conoce la predisposición de nuestros corazones. Él sabe y pesa el corazón del hombre. Él conoce nuestra realidad y no hay nada mejor que se nos diga la verdad. Como dice una frase, es mejor herir con la verdad que no ser destruido por una mentira. Amén. Es más destructivo para la iglesia que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar, como lo hicieron ya en el Antiguo Testamento algunos profetas de Dios al pueblo de Israel. Donde dice, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 6, versículos 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, imagínate, hombres de Dios, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. O como lo dice la traducción al lenguaje actual, para que sea más entendible para nosotros. Todos, grandes y pequeños, piensan solo en ganancias deshonestas. Profetas y sacerdotes, todos cometen fraudes y tratan por encima de las heridas de mi pueblo, lo que está haciendo mal mi pueblo. Dicen que todo está bien cuando todo está tan mal. Todo, mis queridos hermanos, esto se ve también cuando en realidad nuestro cristianismo, nuestra vida, es solamente una apariencia externa. Porque así denunció nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se creían justos, aquellos fariseos, doctores de la ley, que tenían que ser el ejemplo para el pueblo de Dios, que eran ciegos guiando a otros ciegos, de los cuales nuestro Señor Jesucristo llamó de hipócritas, tachándolos de sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera parecen lindos, hermosos, pero por dentro están solamente cubiertos de huesos, es decir, de muerte. Muchas veces, mis queridos hermanos, la iglesia, los cristianos que formamos la iglesia, nos comportamos de la misma manera. Venimos a la iglesia y parecemos esos sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera parecemos muy espirituales. Parecemos hijos de Dios intachables, sin un reproche. Pero por dentro estamos muertos. Llenos de huesos, llenos de podredumbre. Y eso no pasa desapercibido para los ojos de Dios. La iglesia de Sardis, mis queridos hermanos, no era una iglesia que sufría persecución. Posiblemente las personas que se congregaban en la iglesia en Sardis veían una iglesia llena, una iglesia quizás trabajadora, una iglesia con lindas alabanzas, una iglesia con preciosas oraciones, una iglesia con mucha comodidad, una iglesia activa, una iglesia que lastimosamente, mis queridos hermanos, como dijo Jesús, tenía un nombre, pero no tenía vida. ¿Pero qué significa? Pregunto, que tiene un nombre de que vive y está muerto. ¿Te lo habrás preguntado? Significa tener una fe muerta. Santiago, el libro, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice de esta manera. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Lo entendimos, verdad? Esto no hace falta buscar otra traducción. Es entendible. Muchos, mis queridos hermanos, dicen ser cristianos, pero sus vidas y prioridades indican todo lo contrario.
dejando que ocupen cualquier cosa el lugar que solamente le pertenece a Dios y a su iglesia en sus vidas. Una fe muerta es una fe, mis queridos hermanos, que no da fruto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos, mis queridos hermanos. Eso es manifestable y lo reconocemos por esos frutos. Yo puedo reconocer, mi amado hermano, la madurez de un cristiano, el compromiso de un cristiano, la fidelidad de un cristiano a Dios y a su iglesia por sus frutos de la misma manera. Yo no juzgo su vida privada, su relación con Dios, pero veo, porque Dios me ha dado 2 ojitos para ver. Y veo los frutos en su vida. Veo su compromiso con la iglesia. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su iglesia, se hace mentiroso delante de Dios. Veo su compromiso con su iglesia. Veo el compromiso con los demás hermanos, mostrando el amor de Dios a los demás. Todo eso, mi amado hermano, me hace ver esos frutos en esas personas. Por lo tanto, puedo decir si es maduro o no es maduro la fe. ¿Por qué? Porque por sus frutos los puedo conocer. Pero una vida, mis queridos hermanos, que no refleja el nuevo nacimiento, es como una persona que no refleja en sus obras el corazón regenerado por el Espíritu Santo. Significa vivir una vida cristiana improductiva. Algo que no se entiende. Yo no lo entiendo. Porque el que piensa que la vida del cristiano es inactiva, el que piensa que la vida del cristianismo es algo pasivo, no ha entendido lo que es el cristianismo. No ha entendido absolutamente nada. Es todo lo contrario. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo y tienes el fuego del don de Dios, del Espíritu Santo en ti, ese fuego santo en ti te hará inevitablemente moverte, actuar, hacer, mis queridos hermanos. Porque bueno es decir que tengo fe, pero si no la muestro, mis queridos hermanos, queda en saco roto. Queda palabras que se la lleva el viento. Dice, hablando de esa vida cristiana improductiva, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, de los versículos 34 y 35. Buena, dice la Escritura, es la sal, ¿verdad? Uy, sabrosa, es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Se arroja afuera. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Escritura. Es decir, mi querido hermano, hablando directamente, es decir, que ni hacemos avanzar la obra del Señor, ni enfrentamos el avance de las obras de Satanás. Porque no hacemos ni una cosa ni hacemos la otra. Y tal y como describen los comentaristas sobre la iglesia de Sardis, aquellas personas que se dedican a estudiar, esos eruditos de la palabra, dicen de la iglesia de Sardis que se habían convertido para Satanás, para el enemigo de nuestras almas, en un simpático e inofensivo grupo religioso. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente, por lo tanto, no representaban ninguna amenaza para Satanás, pues eran sal, pero insípida. Eran luz, pero no alumbraban. Y esto quiero que te lo grabes a fuego. Escucha atentamente estas palabras que te voy a decir. Me recordó al pastor Francisco. Es decir, no predicaban, no evangelizaban, no le hablaban a nadie del Evangelio de Cristo. Para ir terminando en esta tarde-noche, mis queridos hermanos, necesitamos un verdadero avivamiento espiritual en nuestras vidas para ser la luz de Cristo que vuelva a brillar en nosotros y a través de nosotros. Isaías, el gran profeta Isaías,
En el capítulo 60, versículo 1 y 2 dice de esta manera, como si te lo dijera a ti en esta noche, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, lo estamos viendo, ¿verdad? Y oscuridad las naciones, se manifiestan todos los días, nadie busca lo bueno. Pero continúa diciendo, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. A través de ti será vista la gloria del Señor. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales las tinieblas avanzan en la sociedad, en la familia, y tenemos que levantarnos y brillar como la luz del Señor, como la luz de la salvación, la luz de la esperanza, la luz de nuestro Dios. Tenemos que rogar incansablemente por un avivamiento del fuego santo de Dios en nosotros. Tenemos que despertar, mis queridos hermanos, de nuestro letargo, porque nuestro Señor Jesucristo, igual que a la iglesia de Sardis, porque tristemente pensamos en nuestra ignorancia o queremos hacernos ignorantes, que nuestras obras no traen consecuencias. Pero Dios, Jesús, está atento, conocedor de todo lo que hacemos y de lo que no hacemos. Porque sabiendo hacer el bien y no hacerlo, nos es pecados. Hoy, mis queridos hermanos, es el día. Despertemos ya. Ya es hora. Comencemos a predicar con denuedo, a combatir el mal. Porque la misión no es el privilegio de unos pocos, sino la responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Amén. Si estás durmiendo, despierta. Amén. Despierta, mi amado hermano. Que Dios nos dé una nueva visión. Que Dios abra nuestros ojos espirituales. Que nos haga conscientes, mis queridos hermanos, que a la verdad que el tiempo que tenemos es muy, muy corto. Muy corto. Y el trabajo que tenemos que realizar es grande, es vasto. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Recuerda, mi querido hermano, que Dios no puede ser burlado. Así como se presentó nuestro Señor Jesucristo en esa isla de Pasmo al apóstol Juan y le dio estas cartas para las 7 iglesias, ¿qué diría de nuestro Señor Jesucristo de nosotros? ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo de esta iglesia, Faro de Esperanza? ¿Qué diría de todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos? Porque tristemente, pudiendo hacer más, no lo hacemos. Tristemente, mi amado hermano, la iglesia está en un estado de sonambulismo. Andamos, caminamos, venimos a la iglesia, participamos de la iglesia, pero no reflejamos la iglesia fuera de estas 4 paredes. Por lo tanto, las Escrituras nos dice, despierta tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Aprovecha bien el tiempo. Predica el Evangelio, mis queridos hermanos, a las personas que tienen más cerca de ti. Trae su imagen a tu mente. Trae su rostro a tu mente de aquellos seres queridos a los cuales tú amas profundamente y que no conocen a Cristo, no han entregado su vida a Cristo. Porque a ti, mis queridos hermanos, sabiéndolo y no haciéndolo, no predicando. Ahora, muchísimas gracias, mi hermana. Recuérdalo muy bien, mi querido hermano.
Somos totalmente inconscientes de que una eternidad en el infierno alejado de Dios es lo peor que le puede pasar a cualquiera. De que lo peor que pueda vivir en este mundo no tiene comparación ni un instante en el infierno. Mi amado hermano. Sin embargo, estamos condenando a muchos a ir a ese infierno porque nosotros callamos cobardemente, la verdad. Porque nosotros comulgamos con las cosas de este mundo. Porque preferimos lo que piensa el hombre a lo que piense Dios de nosotros. Y estamos callando. Y estamos haciendo. Y cada día están muriendo miles y miles de personas y están yendo en un rumbo. A un infierno, a una eternidad sin Cristo, porque nosotros, como pueblo, como iglesia, callamos. Y en estos posteriores tiempos, en estos tiempos de dolores, donde esta gracia está más pronto a acabarse, tenemos que aprovechar lo que nos quede para seguir batallando contra las obras del mal, contra nuestro enemigo, porque Él sabe, Él sí es conocedor, Él es más sabio que todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, porque Él sí sabe y actúa en consecuencia de que el tiempo que le queda es corto. Por eso está redoblando sus esfuerzos, por eso está atacando tan duramente a los matrimonios, por eso está atacando a la familia, porque sabe que es la base, que es los cimientos de cualquier sociedad. Por eso está aletargando a la iglesia del Señor. Por eso nos cierra la boca. Porque preferimos comulgar con las cosas de este mundo antes que quedar en descrédito. ¿O qué pensarán de mí? Me da igual que el mundo me tache de loco. Bendita locura. Me da igual que el mundo me tache de loco. Que mis compañeros me digan retrógrada. Vaya palabra difícil. Que hagan escarnio conmigo, mis queridos hermanos. Si el hombre más perfecto que ha pisado este mundo lo crucificaron, ¿qué espero yo que hagan conmigo, mis amados? ¿Qué quiero que hagan conmigo? Recuerda que nuestra herencia no está en este mundo, está allí en el reino de los cielos. Recuerda que hoy estamos en un instante. La vida es un instante. Yo no sé cuántos años tienes, pero piensa por un momento, a que parece que se ha ido en un momento. Yo estoy más cerca de los 50 que de los 40. Y parece, no sé en qué momento se me fue la vida. Parece que ha sido un suspiro, un susurro. Y es así, mi amado hermano. Pensamos que vamos a vivir eternamente. Somos tan necios que pensamos que vamos a vivir eternamente. Las demás culturas del mundo, los egipcios, desde que nacían se preparaban para el momento de su muerte. Fabricando. Lo primero que hacía un faraón, cuando llegaba al poder, era fabricar su tumba. Porque era consciente de que un día iba a partir de este mundo. Iba a tener que rendir cuenta a un Dios. A su Dios. A un porrón de ellos. Que tenían tropecientos. Pero nosotros somos tan ignorantes, perdóname la expresión, de que pensamos que somos eternos, de que vamos a vivir eternamente, de que, no sé, vivimos de espalda a la realidad, vivimos totalmente anestesiados, vivimos como sonámbulos, como zombies. Cada día nos levantamos y nos hacemos los ignorantes. Incapaces muchas veces de empatizar, porque yo creo que no hemos entendido lo que es el infierno. Yo creo que no hemos entendido, mis queridos hermanos, a lo que se expone mucha gente. Yo creo que no hemos entendido lo que contenemos, que somos contenedores como esas vasijas frágiles del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Yo creo que o no somos conscientes o nos hacemos los tontos. Una de las dos. Y recuerda, mi amado hermano, y no me voy a cansar de decírtelo para que aproveches este día, porque este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Que el mañana, es decir, mañana, no sabemos si a nosotros nos va a amanecer el día. Recuérdalo bien, mi amado hermano, porque mucha gente que amaneció hoy no han visto ponerse el sol. Literalmente. Mucha gente que se levantó esta mañana dispuesta a ir a su trabajo, a hacer sus quehaceres, no han regresado a casa. Y pensaban por la mañana que regresarían.
Lo vemos a diario, ¿verdad? O el que compra y ve periódicos puede ver la sección de las esquelas, o como hacen aquí en Asturias, que los ponen en los cuadrados estos. ¿Cómo se llama, Marco? Eso, los anuncios de los pueblos, donde ponen eso. Vemos cada día, y yo, por ejemplo, vivo en Cabaña Quinta, y una población, sí, en el tablón de anuncios, veo en una población envejecida, mucha gente mayor, y cada día veo al de la funeraria, que le voy a meter la grapa un día a la abeja, porque es que ya lo oigo y ya me pone negro, porque ya sé que hay gente que está partiendo, que hay gente que ha muerto. Y lo oigo cada día poner con la grapadora esquelas. Y cada golpe de la grapa es como si me diera un puñetazo en el corazón. Y vemos nombres. Y se nos olvida que esos nombres fueron personas como tú y como yo. Y que esos nombres dejan hijos, nietos, atrás, mis queridos hermanos. Y no sabemos para dónde partirá. Solo Dios lo sabe. Pero te aseguro que la inmensa mayoría, muchos por lo menos, no esperaban que al día siguiente estuviera su nombre puesto en ese tablón. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Por lo tanto, mi amado hermano, aprovechemos bien el tiempo. No solo seamos cristianos de apariencia, sepulcro blanqueado, sino seamos cristianos de acción. Porque la fe sin obra es muerta. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así de la misma manera, si decimos que somos cristianos, que se vea, que se demuestre. Sobre todo por el amar a nuestro prójimo. Por el llevar las buenas nuevas, mis queridos hermanos, de salvación. No me voy a cansar de decírtelo, que esto no es un privilegio de unos pocos. Esta es la responsabilidad de toda la iglesia. Podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Y todas muy bonitas. Y pueden agradar a Dios. Y agradan a Dios. Pero si nos olvidamos del mandamiento, si nos olvidamos de la comisión que Dios nos dio, estamos tirando todo por la borda. Si nos olvidamos de ir y hacer discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura, estamos, mis queridos hermanos, obedeciendo a medias. Y recuerda que con Dios o es todo o es nada. No hay medio, no hay título medio. O amas a Dios con todo tu corazón, o no lo puedes amar como segundo plato. Eso hay que recordar. Dios no puede ser burlado. Y Él no es el segundo plato de nadie. Y su palabra y sus promesas son el sí y el amén. Y sus demandas también son el sí y el amén. Amén, mis queridos hermanos.